Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el horario que hayan escogido para escucharnos. Esto es un nuevo podcast de Citas Ciegas y el día de hoy tenemos como invitado especial, nos vamos nuevamente a Guatemala, al país de la eterna primavera, ¿verdad? Es como se le reconoce a Guatemala. Y tenemos el grato placer de tener con nosotros a Julio César Ayapán. Julio, un gusto y por fin se nos hace casi un año después de que conversamos. Te tenemos por acá en el programa. Hola Ronald, ¿cómo estás? Sí, mira que casualmente sí, un año. Hoy me salió un recuerdo en el teléfono de que hace un año estábamos en Cali, en Colombia. Exactamente hace un año. Qué gustazo volver a escucharte. Bueno, Julio, como sabes, la idea del podcast, si bien es cierto, generalmente mucha gente tiene podcasts que hablan de temas técnicos básicamente y nunca se meten en temas personales. Nuestro podcast sí se caracteriza precisamente por ver, por conocer más a la persona que está detrás de aquella persona que van a ir a ver a un evento, que van a conocer, que van a escucharlo, desarrollando sus temas. Pero muchas veces, como yo te decía, el tema es que muchas veces la gente no conoce a la persona que hay detrás, quién es, a qué se dedica, cómo llegó a formar parte del programa Oracle Ace, cuál es su día a día. Entonces, no, nos gusta mucho más tocar ese tema. Y entonces, para empezar, Julio, ¿cómo era Julio de pequeño? Ese niño de hasta los 8 años, ¿cómo era Julio? ¿Era un niño tranquilo? ¿Era un niño travieso? En aquella Guatemala donde creciste, ¿cómo fue tu vida? Ufa, pues, ¿qué te digo? Fíjate, Ronald, que yo soy uno de cuatro hermanos. Somos tres varones y una mujer. De lo que yo logro recordar de mi infancia, pues fue una infancia muy feliz con mis hermanos. Siempre jugando, no era un niño tranquilo, definitivamente, creo que sí era del tipo más travieso, haciendo travesuras con mis hermanos, vivíamos en una vecindad que por fortuna tenía muchos niños, me recuerdo yo, porque éramos un grupo muy grande, la pandilla, digamos, de niños, tal vez como unos 10 que siempre estábamos jugando en la calle, jugando fútbol hace mucho tiempo, ¿no? Que amanecías jugando y anochecía y seguías jugando. Eh, Tengo recuerdos muy, muy felices de estar jugando con mis hermanos, de estudiar en una escuelita pública, fíjate, Ronald, donde igual con una cantidad de niños increíble. Creo que siempre fui es como que pertenecía a dos bandos, ¿no? De los niños que son aplicados en cuanto al estudio, pero que siempre estaban molestando, ¿no? Que siempre estaban activos, felices, haciendo travesuras, un montón de cosas. Sí, tengo ese recuerdo de siempre como que tener ahí ciertas faltas de disciplina, por eso, ¿no? Y si nos remontamos a esa parte, generalmente, como le digo a la gente, hay aquel tipo de travesura que uno hace, que cada vez que uno se reúne en familia, todo el mundo llega y dice, es que se acuerdan cuando Julio hizo esto y esto, así, así. Ufa, sí, ¿ correcto. cuáles podríamos traer y cuáles podríamos contar? Ah, tengo un recuerdo, por ejemplo, mira, donde yo estudié, habían como cuando cometías ya cierta cantidad de faltas de disciplina, mandaban a llamar a tus papás. Me recuerdo una ocasión en el que yo no le dije nada a mi mamá, no le dije nada a mi papá, sino teníamos un vecino que era como parte de la pandilla, que era el mayor, ya era adolescente. Yo me recuerdo, le hablé a este vecino, mira, ¿quieres como ir a hablar con el director porque me están citando a mis papás, pero no quiero que llegue, entonces llégate. Y él tenía como 16 años tal vez, y él fue el como que llegó como mi representante legal, imagínate, y a poner la cara, ¿no? Por las travesuras que uno hacía. Al final, pues mi mamá se dio cuenta, no sé quién le dijo que no había llegado ella, sino había llegado un patojo, decimos aquí, ¿no? A los adolescentes y se armó un relajo, ¿no? Castigado y todo el rollo. Eso es como una de las cositas que uno recuerda, ¿va? Que uno como que no le contaba las cosas a su mamá, sino mandaba a alguien más para que se hiciera cargo de las travesuras.
O la típica que te digo cuando uno se pelea, ¿no? Sí, me tocó un par de veces, me recuerdo que eras tal vez sí muy temperamental. Yo estábamos jugando fútbol y algo no te parece y ya te peleas, te vas a los golpes con alguien más, ¿no? Dos veces me pasó eso. Yo me recuerdo que estudiábamos karate, artes marciales con mis hermanos, entonces uno como que se creía que yo puedo contra todos y me voy a pelear con quien yo quiera, ¿no? Me pasó un par de veces, sí, que me peleé con alguien. Esa también es como de las memorables. Y Y es qué? chistoso Ajá, porque dime. ahora yo no tengo hijos, pero mis hermanos sí tienen niños pequeños y ves si hacen lo mismo, hacen las mismas travesuras, están como así, tienen esa chispa, ¿no? Que están así siempre traviesos y todo. Entonces siempre recuerda a mi mamá, esto es como que ya es de familia, ¿no? Vienen y tienen la misma chispa y están así molestando y todo. Es chistoso, ¿no? Porque ya uno de adulto ve, sí, esto es como que cosas de niños, ¿no? Y ya propiamente en la época de la escuela, ¿cómo me dices que era aplicado, pero también eras bastante travieso? Pasa la Correcto. escuela, llega la adolescencia, ¿y qué pasa en la adolescencia, Julio, contigo? Eh, ¿Empiezas a tener qué te digo, algún atractivo por algún tipo de actividad, algún arte, por la música, por el deporte? ¿Qué te acuerdas? O sea, se te activó en el momento cuando pasas a ser un adolescente? Cuando yo estudié toda mi vida en la misma escuela, fíjate, había de todos los niveles, entonces siempre conservé los mismos amigos. Una de las cosas que me pasó en la adolescencia y que todavía conservo es que había uno de esos amigos que viene y te enseña un género de música en particular. En este caso, para mí fue heavy metal. Vino este amigo y me mostró una banda. Me dice, mira, escucha esta banda en aquellos cassettes, no sé si te recuerdas, tú, de cinta, ¿no? Con un Walkman. Y me dice, mira, escucha esta banda, a ver si te gusta esta música. Era Iron Maiden en sus inicios. Y yo así, oh, no, hombre, que suena muy bien, qué buena música, ¿no? Empecé a escuchar, me empecé a picar con el heavy metal y mira que hasta hoy es uno de los hobbies que yo mantengo y que me gustan. Es una de las cosas que me apasiona mucho, la música, el heavy metal en particular. Desde ese momento en que yo era adolescente comencé a escuchar esta música gracias a este amigo. Todavía tengo yo ese gusto por la música, por el heavy metal. Uno se va metiendo más y más y más en la música, en heavy metal, ahora escucho death metal, brutal death metal, entonces son de las cosas que yo aprendí de adolescente y que todavía conservo, que tengo así un cariño súper especial a ese tipo de música. A ver, y tengo entendido de que, bueno, sos graduado de una de las universidades que más conocidas en Guatemala. Yo creo que la Universidad de San Carlos es una Es referente correcto. para muchos guatemaltecos y de los que he conocido. Pero en ese periodo previo, antes de ingresar a la Universidad de San Carlos, ¿qué pasó, Julio? ¿Cómo se dio ese tema de irse por la parte de tecnología? ¿O fue un accidente? ¿O fue algo que durante esa época de adolescencia se fue forjando? Llegaste a un momento donde dijiste, mira, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. O como te digo, te equivocaste en la primera elección y luego reajustaste No. para tomar el camino. Mira qué pregunta tan buena. Cuando yo era adolescente y uno terminaba el año escolar, venía aquella época en que uno tenía unos 2 meses de descanso, ¿no? Y siempre a mí me gustaba salir con los amigos, como te decía, éramos un montón de amigos en la calle, en la cuadra, nos juntábamos a hacer nada, a vagar, a escuchar música, a patinar, que en un momento también estuve como patinando, a jugar fútbol. Y a mi mamá, una mujer como que muy disciplinada, no le gustaba que yo estuviera de vago, haciendo nada prácticamente. Entonces me dijo, mira, ¿no te quieres meter a unos cursos? Yo te los voy a pagar. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría aprender? Y yo así como que, no sé, lo que tú quieras, ¿verdad? Mira, hay unos cursos ahí en una escuelita técnica cerca de mi casa. eh, Están enseñando a usar Internet Explorer. ¿Quieres meterte a eso? Me parece bien, güey. Eso era por los 90 más o menos. Saqué curso.
Eso fue en un año, imagínate, era un curso como de un mes y medio más o menos. Al siguiente año, siguiendo con la misma línea, te vas a meter a un curso, sí, está bien. Este año están dando programación en Visual Basic 6. Está bien, metámonos. Me metí al curso y mira, me enamoré de la programación como no tienes idea. Es que podías escribir en código qué van a hacer los objetos, podías mover cosas en un frame o crear ventanitas y cosas así, automatizar cosas. Me enamoré tanto yo de la programación que me encantó ese rollo. Yo estaba en área básica, en ese momento estudiando, que primero, aquí tienes primaria, básico y luego ya una carrera, que es una especialización, ¿no? Entonces, yo estaba en básico y ya empezaba a hacer ciertas cositas con programación y me gustó mucho ese mundo, todo lo que es computadoras. Después ya recibí yo por mi parte mantenimiento de CPUs, todo ese rollo, desarmar, armar una computadora, configurar internet, instalar software, drivers, todo ese tipo de cosas. Fue gracias a mi mamá realmente que yo me empecé a meter a ese tipo ya más de tecnología. Me gustó mucho ese mundo. Cosas que hice, como te digo, por no estar vagando, me metí a esos cursos donde aprendí y me encantó mucho ese rollo. Y ya en la universidad, pues sin dudarlo, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? Sistemas. Yo quiero una ingeniería en sistemas, o sea, informática y todo ese tipo de cosas. Y fue fácil el ingreso a la universidad o tuviste algunos inconvenientes inicialmente? Fíjate que no fue fácil, definitivamente no fue fácil. Pero por la base que yo tenía ya como te digo, era aplicado en la escuela, tenía una buena base de matemática, porque aquí te hacen examen de admisión en la Universidad de San Carlos, es una universidad estatal, pero hacen examen de admisión, tienes que tener cierto nivel para ingresar a la carrera que quieres. En el caso de ingeniería, te hacen examen de matemática, de física fundamental y uno de lenguaje, pero es así, el lenguaje es como que el menos importante. Los más importantes son matemática y la física, ¿no? Tienes tres oportunidades para poder pasar, ganar los exámenes de admisión. Yo pasé a la primera, imagínate, si tenía una buena base de matemática, álgebra, trigonometría y todo ese tipo de cosas, ¿no? Básicas. Sí la logré pasar, igual en física, me fue bastante bien. Entonces, sí fue inmediato, gané los exámenes y ya, bueno, ¿a qué carrera se quiere inscribir, no? Y ya pasé. Aquí ingeniería más que todo, porque ya ibas enfocado como en la ingeniería. Y en tu tiempo de Y universidad, ¿qué recuerdas cuál fue la materia que te llegó y te dio lata en los Lufa, primeros años? muchas, muchas. Bueno, en particular, hay es como una línea de cursos, son tres cursos que trata sobre microprocesadores. Se llaman organización computacional, se llama la línea. Lo que te enseñan es microprocesadores, entonces cómo funcionan todos los procesadores. Y el primero de esta línea es electrónica digital. Mira que me costó ese curso porque yo había trabajado con computadoras, pero puramente software, programación, matemática binaria y todo ese tipo de cosas, no lógica. Pero nunca me había metido yo las manos en un circuito, en un protoboard, meter cablecitos, resistencias y todo ese tipo de cosas. Eso nunca lo había hecho. Me costó tanto ese curso, mira, lo tomé tres veces. La primera lo perdí, la segunda ya aprendí algo, entonces ya me defendía un cacho, pero lo volví a perder. Luego, en un curso de vacaciones, le llamaban que les dan en diciembre, tomé el laboratorio de nuevo, la clase, y ahí finalmente salió, pero fue uno de los cursos que más me costó porque prácticamente tuve que aprender desde cero todo lo que era de electrónica digital para pasar a los siguientes cursos, que ya ese sí era arquitectura de procesadores, algo más lógico y más de programación de ensamblador y todo ese tipo de cosas. Pero el primero me costó demasiado. Y de esas experiencias, porque yo creo que todas las tenemos cuando hemos estado, cuando hemos estudiado eso, siempre nos pasa aquel chasco cuando vos llegas y estás haciendo una tarea programada
y tenés que presentar la tarea programada al día siguiente y resulta que todo funciona un día antes y el día propiamente cuando estás haciendo la presentación no corre, no compila, no hace lo que debería de hacer. ¿Qué anécdota te acuerdas de eso cuando vos llegabas y decías, mae, qué carga que soy? ¿Cómo es que dicen los guatemaltecos cuando uno dice, mae, cuando se tira un poquito de flores para uno y dice, yo sé que Qué cabrón soy, ¿eh? qué Ajá. cabrón que soy yo, ¿eh? Y llegas el día de la presentación, el día que vas a mostrar todo y la cagas, mae. ¿Qué te acuerdas de eso? Ufa. No, no, ¿qué te digo? Mira, en este caso, en ese curso de electrónica digital, uno arma el circuito que necesitas, por ejemplo, esa vez tenías que hacer una maqueta de un portón. Cuando un carrito a escala se acerca, el portón abre automáticamente por un sensor. Todo funcionaba cuando tú lo armabas en un protoboard, en aquella galletita, pero el siguiente paso era armarlo en una placa ya soldada. Hermano, cuando la pasas a la placa, nada funciona, nada prende, o sea, y copiaste exactamente lo que tenías en el protoboard y lo pasas allá y no funciona, no pasa nada. Como que, ¿qué hice, no? ¿Qué me hizo falta? ¿Qué pasa? Y esto no es como la programación que puedes venir y debuguear y ver en dónde está el clavo, dónde está lo que te hizo falta, dónde escribiste mal. No, esto es algo físico, entonces te las tenías que ingeniar en ese momento, no sé, empezar a soldar de nuevo, desensamblar todo y volver a armarlo para ver si ahora sí funciona, ¿no? Sí me pasó una vez de que un día para otro, eh, al siguiente día era la presentación, ya una maqueta formal con todo tu circuito armado y no funcionaba nada, entonces tocaba volver a desarmar todo, armar una placa desde cero a las 3 de la mañana y ver si ahí sí funcionaba, ¿no? Sí, me tocó un par de veces. Ya creo que terminabas, estaba ahí la persona que te iba a calificar y tú todavía con tu cautín soldando y finalmente lo lograbas, ¿no? Un reto definitivamente. Y Y de, anécdotas así ajá, que pasaste días. de esas materias que te marcan en la universidad, ¿cuál es la materia que te llega a marcar y que te dices, por aquí quiero ir? Creo que tienes muchos cursos de programación, fíjate. Hay, ufa, ¿qué te diré? Al menos unos 8 cursos en donde ves diferentes cosas de programación, sistemas operativos, lenguajes formales, todo ese tipo de cosas. Creo que de uno de los que más me marcó al final fue los de base de datos, porque imagínate, solo al catedrático que siempre daba base de datos, le decían Satanás. Imagínate. Y uno decía, ay, ¿por qué le dicen Satanás a este cuate, va? Y él mismo se Espérate, nada presentaba cuando más. era cuando era el primer día del curso. Buenos días, jóvenes, que no sé qué, yo me llamo X, no me recuerdo de su nombre, y a mí me dicen Satanás. ¿Y ustedes saben por qué? Porque aquí solo Dios perdona, yo no perdono a nadie. Y así, ufa, y decía uno, este curso va a estar, pero... Ajá. Y efectivamente, Esa el anécdota curso, tuya se parece a una que yo conocí también de un profesor que llegaba y decía, a ver, ¿cuántos son? Son 15. 15 por el 10% es 1,5. O sea, existe la posibilidad que pase uno o dos. El resto, prepárense para el siguiente curso otra vez conmigo. así era Ronald, así era ese señor, así de que súper estricto con todo, desde el horario, si tú no estabas ahí a las 7 menos un minuto, él cerraba la puerta y ya no podías entrar. Y si alguien no entraba, va, hoy hay prueba corta. Y el que se quedó afuera por no venir temprano. Súper estricto, pero compensaba porque era uno de esos catedráticos que uno no siente la clase. Se ponía a hablar de bases de datos, contaba sus experiencias, enseñaba la base pura de la base de datos relacional, conjuntos, todo ese tipo de cosas. Y mira, no sentías la clase, una clase súper interesante, gente que sí realmente podía compartir su conocimiento así sin egoísmo. Una muy, muy buena clase. Que si tú le ponías atención, asistías desde temprano y hacías un buen examen, lo pasabas, pero sí muy difícil. ¿No? Tenías que ser muy Ahora, como... o ujú. sea, tengo, según tu perfil,
para el 2013 terminas la universidad, pero generalmente la mayoría tenemos historial que no esperamos hasta que se termine la universidad para empezar a trabajar. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Lo hiciste una combinación o lograste terminar primero de estudiar y luego empezar a trabajar? No, hice una combinación más que todo porque me quedé un poco atrasado en algunos cursos que ya eran uno de redes, el curso final de redes, donde ya había mucha configuración de equipo Cisco y todo ese tipo de ruteo y todo eso, y uno que era de seminario, donde empiezas a escribir tu tesis. Esos dos cursos fueron los últimos dos que yo saqué y uno era en la mañana a las 7 de la mañana y el otro era a las 7 de la noche. Entonces yo no podía perder el tiempo de quedarme a las 7, esperar todo el día y hasta las 7 de la noche tomar el otro curso. Entonces decidí comenzar a buscar trabajo también por ya empezar a ganar plata, ¿no? A generar algo, porque venía, mis papás me apoyaron mucho durante mi carrera, pero ya uno va teniendo ciertas necesidades de transporte, de comida, o la novia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya era necesario comenzar a trabajar. Eh, Tengo un muy buen amigo que estaba en la misma situación y un día nos decidimos, vamos a buscar trabajo. Empezamos a tocar puertas en muchos lados, nos hacían pruebas, va, vénganse, que no sé qué, aquí estamos contratando así a chavos que no tengan experiencia, nos pasaron un examen de SQL, me recuerdo yo, y el otro era como de SQL Server, hacer un trigger de SQL Server. Y lo pasamos. Por suerte era como que una empresa que ese es como lo que hacen, toman gente joven y la empiezan a formar. Y nosotros teníamos condiciones, por supuesto, porque teníamos que ir a estudiar en la mañanita, podíamos entrar tipo 9 y teníamos que salir antes de las 6 para ir de nuevo a la universidad y seguir estudiando. Entonces nos contrataron medio tiempo. El trabajo era como de 9 a 4 de la tarde, más o menos, trabajando como programadores, en parte medio administradores de bases de datos de SQL. Y se nos dio la oportunidad, una experiencia muy bonita también, que al final trabajamos como outsourcing para un banco, uno de los bancos más grandes de aquí de Guatemala, haciendo triggers, haciendo procedimientos almacenados, todo ese tipo de cosas así, pequeñas, ¿Y cuándo te muy, muy involucraste en el mundo interesantes. de Oracle, Julio? Ufa, pues pasó mucho tiempo, fíjate, Ronald, porque después de ese trabajo yo trabajé ahí 6 meses hasta que terminé la universidad por completo. Lo único que tenía ya que hacer era redacción de mi tesis y mi examen privado, pero eso ya como que lo podía ir haciendo yo en background, ¿no? Me cambié de trabajo a un periódico, el periódico aquí más grande en Guatemala, pero siempre como desarrollador. Entonces estuve programando en Visual Basic, veíamos C Sharp, un poco de Java. Estuve haciendo eso por un año más, hasta que me logré graduar, fíjate. Cuando yo me logré graduar, me habló mi jefe y me dijo, mira, ahora que ya estás graduado, se te puede dar la oportunidad de ascender reimpuesto. Hay un puesto disponible que es de sysadmin. Ves un poco de administración de sistemas operativos y un poco de administración de bases de datos, SQL Server. Te animas? ¿Te quieres cambiar? Sin dudarlo, ¿no? Sí, definitivamente me cambio. Ya yo llevaba un año ahí en esa empresa. Me cambié, empecé a ver sistemas operativos, había un Solaris ahí, fíjate, ese fue el primer contacto que yo tuve con Oracle, que tenían una configuración de Solaris Cluster, me recuerdo yo. Entonces ya empezaba yo ahí a tirar comandos de Solaris, de ver cómo estaba el clúster, a veces había que hacer un switchover o un failover, me tocó en alguna ocasión, ese tipo de cositas, ¿no? Que ya me empezaron a interesar más, me fui más por el tema de Linux y Unix, pero siempre me quedé así como un poco estancado. De repente, yo no sé si tú conoces a David Gómez. Claro que sí. David Gómez fue David, David yo lo conocí en el año 2011, cuando yo llego a Guatemala por primera vez para uno de los eventos del ¿sí? OTN Tour. David Gómez para mí, yo a él lo considero mi mejor amigo. Es una persona de la que yo aprendí mucho en muchos sentidos, profesional, académico.
Yo lo conocí en la universidad y él ya estaba muy metido en el mundo de Oracle. Él comenzó a trabajar para una empresa directamente trabajando con bases de datos Oracle. Él me sembró esa espinita, fíjate, me dijo, oye, ¿por qué no te metes a Oracle? ¿Por qué no empiezas? ¿Por qué te quedas con ese QLSR? ¿Por qué estás viendo solo Solaris? ¿Por qué no miras bases de datos Oracle? Me dijo. Me prestó un libro, en aquel momento Oracle 11G, For Dummies, ¿no? Un libro bien básico. Empieza a trabajar con Oracle, ¿por qué no? Y está bien, le hice caso. Y comencé yo con mi libro. Tenía, ya sabes cómo es el DBA, ¿no? Y sysadmin, como que tienes partes críticas de trabajo, pero después mucho tiempo libre. Entonces comencé a leer mi libro de Oracle, la administración de bases de datos, esquemas, seguridad, perfiles, roles, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y aprendí con ese libro lo fundamental de Oracle. Y dije yo, bueno, voy a tomar un examen de certificación, ¿por qué no? El OCA, en aquel tiempo, ¿no? De 11G. Lo tomé con el conocimiento que ya tenía y lo pasé. Pero no trabajaba con bases de datos Oracle, yo simplemente tenía el conocimiento ahí, entonces sentía que era un desperdicio. Y yo sé de bases de datos Oracle, pero no lo estoy implementando. Entonces ya comencé yo a buscar un trabajo en donde yo pudiera trabajar con bases de datos Oracle. Y fue como ya me fui metiendo. Siempre con David, que él organizaba los OTN Tour en ese momento, ¿no? De los Community Tour ahora. Iba a charlas con él, me hacía ahí como que de staff y todo el rollo, iba conociendo gente ya más metida en el rollo de Oracle. Muy interesante. Y sí, al final me cambié de trabajo ya. El puesto era Oracle DBA, que yo conseguí gracias al conocimiento que yo ya tenía, a la certificación por ahí que me apoyaba. Y a partir de ahí, pues ya me quedé en ese camino, ¿no? De Oracle. Ok, entonces, según lo que nos estás diciendo, bueno, David fue una parte fundamental en el hecho de que te involucraras un poco con el tema de Oracle y demás, pero igual empiezas a participar en los eventos, pero ¿qué es lo que te hace propiamente brincar ya básicamente a esa espinita? Porque no son todo el mundo. O sea, de 10 personas, quizás una nace con esa carisma del tema de poder compartir conocimiento, de poder transmitir el conocimiento, que no es lo mismo. Vos puedes tener conocimiento, ser muy bueno en algo, pero si no tenés la didáctica necesaria para poder transmitir ese conocimiento, se queda ahí, no hay manera de que se haga. En tu caso, ¿qué es lo que en qué momento es que miras hacia el aspecto de la parte de empezar a compartir, de escribir artículos, de poner un blog, de participar en eventos? ¿En qué momento es que te nace esa iniciativa? Fíjate que el tema, por ejemplo, yo empecé escribiendo artículos. Eso lo tomaba yo, aquí le decimos, cuando estás en la escuela o en el colegio y llevas aquel tu acordeón de cositas apuntadas ahí a escondidas, nosotros le llamamos un chivo, que es como que tu pista, ¿no? Que te Un da foro. respuesta. Yo, En Costa Rica se le dice un foro. un forro, va. Eso, yo utilizaba, tenía muchos chivos para hacer cosas, por ejemplo, cómo se activa el modo archive log en una base de datos. No lo tengo siempre en la memoria, lo voy a escribir en un documentito de texto. ¿Qué hago? Va? Apago la base de datos, monto la base de datos y activo el archive log. Lo voy a escribir en un blog, dije yo un día, ¿no? Y lo voy a publicar, así ya solo lo busco en internet y ahí encuentro mi chivo. Y así me fui, escribiendo muchas cositas, muchos artículos, como después ya fui un poco más avanzado, como instalo Grid Infrastructure, cómo monto un rack, cómo parcho una base de datos o cómo hago un switchover de una base de datos en standby. Ese tipo de cosas las empecé a escribir en mi blog, digamos, personal y las publicaba en internet, ¿no? De nuevo, David Gómez me dijo, oye, si tienes un blog, pues compártelo con el mundo, ¿no? Y ¿sabes qué? Hay un programa ahora de Oracle Aces que precisamente lo que hacen es reconocer eso que estás haciendo, que estás compartiendo con la comunidad y de algún modo como profesando la tecnología Oracle, ¿no? Entonces, ¿te animas a dar una charla? Nosotros dábamos charlas en las universidades, así, simplemente por ayudar a los estudiantes, ¿no? Porque
siempre hay algún estudiante que está trabado en alguna configuración, que está creando una subestampa y no sabe cómo seguir, o que está aprendiendo base de datos y no sabe cómo empezar. Entonces, dábamos charlas, me recuerdo yo, en la universidad, así los sábados, poníamos ahí el evento público en los anuncios. Va a haber charla de base de datos el sábado para el que quiera llegar y llegue, ahí vamos a enseñar cómo se instala una base de datos ahora. Y así empezamos a dar charlas. Yo en lo personal me sentía como que cuando ya dominas un tema a cierto nivel ya te sientes capaz de enseñarlo, ¿no? De transmitir ese conocimiento. Y así fue como comencé yo. Ya después ya fue un poco más formal, ¿va? Entonces vamos a hacer el OTN este año. ¿Quieres dar una charla? Sí, me parece bastante bien. Tengo un amigo que se llama Víctor Orozco, él maneja el grupo de usuarios de Java El en famoso Guatemala, entonces Tuxtor. me dijo, el Tuxtor, exacto. Él también lo conocí en la universidad. Entonces él me decía, oye, ¿tienes un tema más relacionado con desarrollo? Sí, por supuesto, ahí manejo de sesiones, bloqueos, performance. ¿Quieres que dé una charla? Sí, vente, que no sé qué, y damos una charla. Entonces ya me fui metiendo más en el tema de compartir conocimiento. Y ya uno se siente cómodo haciendo esto, ¿no? La preocupación es aprender algo nuevo para venir y mostrarlo, dar una demo y enseñar cómo se usan las cosas, Sí, ¿no? a ver, Julio, en tu caso, bueno, vos tenés una gran ventaja porque tú eres una persona bastante joven, y naces ya dentro de la época del desarrollo de Internet, de la globalización de la información y todo lo demás. En el caso de uno, yo siempre le digo a la gente, yo tengo un, digamos, como una rayita a mi favor. Yo soy del tiempo o los que hacen la conversión de la parte analógica a la parte digital. O sea, bueno, yo sí tuve que pasar por la parte de ARPANET inicialmente y después ya Internet, donde había muy pocas limitaciones, pero siempre igual me gustó mucho esa parte. Sí. Pero para mí, Tim Hall fue un referente inicialmente en todo esto, porque básicamente, al igual que Tom Kite, eran las dos Ujú. personas que uno conocía cuando necesitaba buscar algo necesitaba encontrar alguna respuesta a algún inconveniente que uno tenía. Básicamente, o era Tim Hall o era Tom Kite, eran los referentes donde uno podía encontrar información. ¿Quién se convierte en una imagen a seguir dentro de este? Sí, si vos, más bien la pregunta te la planteo distinto. ¿Existe una persona que haya sido un modelo a seguir dentro de todo este proceso que has empezado dentro de comunidades? ¿O básicamente no te inspiraste en nadie para poder avanzar? Realmente no, Ronald, fíjate que no tomé como mucha inspiración de alguien en particular. Creo que siempre fue como muy autodidacta de ir conociendo. Como tú dices, yo tenía mucho la ventaja del internet, ¿no? Si te ponías a buscar, encontrabas un libro, entonces decías, oh, esta tecnología no la conozco, por ejemplo, DataGuard, no he trabajado con eso, entonces me ponía a estudiar un libro, o leía artículos sobre eso, de ningún autor en particular. Por ejemplo, las personas que tú dices, por supuesto que son como que entidades fundamentales que uno siempre termina encontrando ahí la respuesta, pero no fueron tanto como inspiración para que yo aprendiera o siguiera en mi camino de aprendizaje, ¿no? Sí fue más, creo yo, de autodidacta, de ser autodidacta y querer aprender más y siempre estar como que al tanto de lo que viene. Ok. Ahora, hay un tema que es muy importante y que se da mucho a nivel de la región centroamericana y comentaba con Víctor y vamos a ver, si se me olvidan los nombres, yo soy malo para los nombres y yo sé que se van a enojar, César y también con Batrex. Guatemala genera una gran cantidad de profesionales que trabajan en empresas fuera de Guatemala. ¿Cómo se da ese paso? O sea, ¿en qué momento? Porque yo sé que actualmente trabajas para una organización que está fuera de Guatemala y que precisamente creo que te ha abierto mucho la oportunidad de poder participar e involucrarte un poco más en todos estos temas de comunidades, de dar charlas y demás. ¿Cómo das ese paso? ¿Qué es lo que te inspira a llegar y decir, no, ya suficiente, ya voy a dejar de estar acá en Guatemala y ahora quiero ampliar mis horizontes hacia un mundo mucho más grande? Fíjate que
Yo siento que el trabajo aquí de DBA en Guatemala es muy menospreciado porque a uno le tocan atender turnos de soporte 1 de la mañana, 3 de la mañana, te llaman y tienes que atender que una base de datos está tirada. Y es una base de datos que no puede estar así, sino son sistemas de alta disponibilidad, no críticos. Aquí las empresas siento que no valoran muy bien el perfil del DBA, del esfuerzo que hace uno de estar despierto 24/7 prácticamente para atender ese tipo de problemas. Yo me cansé, me llegué a cansar para la empresa que yo trabajaba, era una telco aquí en Guatemala, que exigía demasiado. Y te llamaban a la 1 de la mañana, mira, atiende este problema, por favor, levanta la base de datos porque es la que atiende las recargas electrónicas de teléfonos, por ejemplo. Sí, no vamos a Ah, decir va. nombres, pero Claro, ajá. tiene un color rojo, nada más. Correcto. Va. Atendías el problema, terminabas a las 3 de la mañana. Y va. El otro día, por lógica, me siento cansado, yo no voy a llegar a trabajar, no voy a llegar a la oficina, me voy a levantar un poco tarde para descansar, ¿no? Ellos me decían, no, mañana tienes que estar a las 7 de la mañana, por favor. Tienes que venir a marcar, porque eres un empleado, ¿no? Y te va a marcar a las 7 y tienes que ir a las 6. Y yo así, uff, bueno, está bien, ¿no? Lo hago porque es mi trabajo. Y así, pero ya después de un momento de hacer lo mismo toda la semana, el fin de semana era lo mismo, te cansas, ¿no? Te cansas de hacer eso. Entonces, ya me cansé, siempre en mi afán de seguir aprendiendo, yo comencé a estudiar inglés, porque yo nunca aprendí inglés, en la universidad nunca aprendí inglés, y en toda mi vida, entonces comencé a estudiar inglés, porque también te servía para leer manuales técnicos, para leer libros, todo está en inglés, ¿no? Aprendí, digamos, al menos a defender y empecé a buscar trabajo. Precisamente siempre, como te digo, con Davey, que es una gran persona, él estaba en la misma situación. Me dijo, ¿y por qué no salimos? Trabajemos por nuestra cuenta. Nosotros dos ya sabemos un montón. Ya la gente nos conoce por esto mismo de las charlas, de que compartimos con todo el mundo. Y había gente afuera que nos conocía, ¿no? De México, de Costa Rica, de todo el mundo. Ah, está bien. Y así sin dudarlo, mira, sin dudarlo, está bien. Trabajemos por nuestra cuenta. Comenzamos a trabajar por nuestra cuenta, con una pequeñita empresa que fundamos. Trabajamos como unos 6 meses, tal vez. En eso, alguien de afuera nos volteó a ver, una empresa europea estaba en Luxemburgo. Dijo, yo quiero expandir mis operaciones a Latinoamérica y aquí están estos dos chavos. Había una tercera persona que se nos unió también. Están estos dos chavos que están medio empezando a hacer cosas con Oracle, tienen una pequeña emprendimiento con Oracle. ¿Por qué no los absorbemos, no? Y así fue. Entonces fue como fundamos nosotros, en aquel momento era eProceed, la compañía ya no existe. Fuimos eProceed Guatemala, atendíamos clientes de Europa, Exadata, ODA, todo lo que era Oracle, middleware. eh, Mira, prácticamente mirábamos hasta Java, desarrollo con Java, todo tipo de cosas con Oracle, pero para clientes de Europa. Una experiencia muy bonita, estuvimos ahí un poco más de 2 años y medio trabajando para esta empresa. Nosotros como eProceed Guatemala, parte de eProceed Europa. Aprendimos un montón, ya aprendimos a comunicarnos en inglés fluidamente, se nos abrieron un montón de puertas, un montón de clientes. Ya es otro mundo, definitivamente. Y a partir de ahí te acostumbras a eso, ¿no? A trabajar ya con gente de afuera, a otra mentalidad, a otro tipo de cosas, proyectos más exigentes, porque eran ya proyectos grandes donde había que hacer alta disponibilidad. Por ejemplo, los temas de Exadata, hardware ya complicado. eh, y así fue como yo comencé realmente. Derivado de la pandemia, tuvimos que cerrar la empresa. Ya sabes, había como ciertas crisis en muchas partes del mundo. Ya no nos daba la bolsa también para seguir manteniendo esa empresa. Entonces, cada quien se fue por su lado. Eh,
Por suerte, yo conocí a otra persona que estaba acá para Viscosity, que es la empresa para la que trabajo actualmente. Cuando ya tienes cierto conocimiento de la tecnología, ya tienes cierta experiencia en muchas cosas, es un poco más fácil moverte a otra empresa, ¿no? Mira, yo estoy muy, muy agradecido con Viscosity porque es una empresa muy, muy buena. Ellos son de Estados Unidos, trabajan con clientes de Estados Unidos. Para mí fue prácticamente sin cambiar de clientes nada más, porque era hacer lo mismo que yo venía haciendo, en el mismo ritmo, con la misma cantidad de trabajo y con el mismo ambiente prácticamente, porque tú sabes que trabajar con una empresa en Estados Unidos de cierta forma es un poco más relajado, ¿no? Como te digo, trabajas 24/7 también, pero al otro día tienes cierto descanso, ¿no? Como que hay más gente que puede atender los problemas. Entonces, así es como me he venido ahora desenvolviendo, ¿no? Trabajando con gente afuera que yo siento que sí saben apreciar un poco más el talento y el esfuerzo que uno pone para atender a la gente y el tipo de problemas que surgen de las bases de datos, ¿no? Y Julio, vamos a ver, 2024, Latinoamerican Oracle User Community. Vas a estar en varios países en este año, en este evento, y tienes varios temas, así como tenés temas de seguridad. Definitivamente nos tocó este año, así como se nos venía desde hace 2, 3 años atrás diciendo, meternos mucho con temas de inteligencia artificial y cosas de ese tipo. Al menos para mí ha sido muy interesante, muy bonito, porque siempre me llamó mucho la atención, pero cada uno tiene un punto distinto con respecto a cómo proyecta y a cómo ve las cosas y demás. Eh, no hablemos sobre tus charlas, porque no vamos a adelantar de lo que vas a conversar directamente en el evento, porque sería como quemar mucho el Como tema. un spoiler. Exacto, como spoiler, y no queremos hacer spoiler de eso. Pero, ¿qué es lo que te lleva a preparar el material que vas a exhibir en este evento? ¿Cuáles fueron los principales criterios que utilizaste para llegar y decir, yo quiero hablar de esto, quiero hablar de lo otro? ¿Pasaba en qué? Es muy derivado de la experiencia, fíjate, Ronald. Me ha tocado a mí atender muchos casos acá trabajando para Viscosity de ODA. Implementamos muchos ODA. Y he aprendido mucho. Hay muchas cosas que definitivamente yo no sabía al inicio, entonces me ha tocado ir a la documentación, ver cómo se implementan las cosas. Por ejemplo, yo tengo un tema de seguridad que es de las charlas que voy a estar dando, que me tocó con un cliente, ¿no? Él venía y tenía datos muy críticos que quería de cierta manera proteger, enmascarar y ver cómo agregarle un plus de seguridad a sus datos. Entonces, viene esta persona, Charles Kim, entonces, tú sabes que es una persona muy respetada en la comunidad, él sabe todo, yo no sé cómo hace él, pero se adelanta a las cosas, o sea, tú le hablas y dice, ah, sí, esta versión va a venir algo de esto, esto, esto. Entonces él dijo, mira, ¿y has usado DivSat? Es esto y esto. Y yo, no lo he usado, ¿va? El cliente lo quiere implementar. Ah, hay que aprender, va. Hay que aprender a usarlo. Ah, va, me parece bien, de acuerdo. Aprendí. Te pones a leer la documentación, haces una tu demo, haces una práctica en una máquina virtual y ya no, ya puedes implementarlo. Entonces, derivado de esa experiencia que uno va recaudando, vas apuntando ahí tus chivos de nuevo, ¿no? Yo digo, a ver, pues esto es buen material para hacer una charla, ¿no? Entonces, yo puedo hacer una demo de esto, tengo material suficiente para venir a implementarlo así rápidamente y mostrar qué es lo que hace, qué características tiene, las ventajas y todo, ¿no? Eso me ha pasado mucho con las charlas que yo normalmente doy. Esas cosas que yo experimenté, aprendí y ahora quiero compartir. Y son cosas que normalmente no encuentras en un blog, por ejemplo. Buscas y es muy difícil, ¿no? Entonces tienes que ir a la documentación de Oracle. Y entonces dice uno, si hubiera un blog, si hubiera una charla por ahí grabada o algo así, sería mucho más fácil, ¿no? Entonces ya lo usas y lo implementas. Así es como generalmente yo preparo una charla y como elijo el tema. El otro es justamente lo que decías, el tema de inteligencia artificial, que es lo nuevo, ¿no? Mira que hasta ahora cambió su C, que ya estaba el 23C, ahora es 23,
AI, ¿no? Correcto ahí. Sí, entonces como que, bueno, hay que pegarse a eso, a aprender qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo. Igual, por experiencia, ¿no? Más de alguien lo va a querer usar alguna vez, definitivamente, entonces mejor adelantarse a eso, empezar a aprender. Y para mí una charla es la mejor forma en que lo puedes practicar sin implementarlo, ¿no? Ya, saber cómo se usa y demostrarle a los demás, hacerles una demo, entonces ahí también te sirve, ¿no? Para aprender. De hecho, a ver, vamos a ver. eh, yo creo que uno de los temas más, no sé si tenés conocimiento. A mí me gusta mucho hablar sobre temas que tengan que ver de inteligencia artificial, pero desde el punto de vista ético. De hecho, doy mucha charla que tenga que ver sobre hacking ético a nivel de la base de datos, que es otro campo, como tú dices, que falta, y falta mucha información. Hay que tener mucho cuidado de eso sí a la hora de habilitar estos datos. Y de hecho, yo siempre pongo una ¿cómo es? eh, una filmina específica donde averiguo primero que todo cómo está la parte de legislación en cada uno de los países y advierto cuáles son las consecuencias que pueden darse en caso que vos te atrevas a hacer ese tipo de cosas que voy a enseñar ahí dentro de tu lugar de trabajo, ¿verdad? Pero algo de lo que me gusta, a mí mucho me ha gustado del tema de la inteligencia artificial, eh, y sobre todo porque uno proyectaba en el año 95. Yo le cuento a la gente, en el año 95 todavía el Internet no era, no era lo que hoy conocemos que era el Internet. El gran boom se da en el año 2000, pero un poquito antes, como en 95, 94, doy una charla en mi país y les digo a la gente que nosotros en 10 15 años vamos a utilizar un computador, que vamos a ingresar al computador y a través de un sitio, utilizando un navegador, vamos a poder ingresar a un sitio del banco y vamos a poder hacer transacciones dentro del banco sin necesidad de trasladarnos físicamente, pagando servicios básicos de electricidad y demás. Al frente había un señor, siempre cuento, había un señor ya mayor, ya grandote, tal vez unos 60 65 años. Yo tenía 22 años en aquel momento. Y llega y dice, mire muchacho, usted está muy joven, usted no ha vivido nada de la vida. No sé qué se fumó, pero lo que se fumó estaba bien verde. Curiosamente, no fueron 10 ni 15 años, me equivoqué. 4 años después de que yo di esa charla, el Banco Nacional de Costa Rica hacía la apertura de su servicio de Internet Banking y primero que puso a disposición fue el pago de recibos de servicios públicos. ¿Ok? Entonces, siempre me ha gustado mucho ver ese tema y con el tema de la inteligencia artificial, eh, yo creo que muchas veces se sale mucho de foco realmente de lo que es como tal. O sea, todos sabemos, los que nos hemos ido metiendo, que esto apenas está empezando. No hemos ni alcanzado quizás el 10% de lo que esto puede llegar a ser. Yo, por lo menos, yo soy del criterio que yo no lo voy a ver desarrollado al 100% todavía. Posiblemente vos, Julio, sí vas a ver los primeros vestigios de lo que ya es propiamente una inteligencia artificial como tal, pero eh, ¿cómo, cómo en el caso tuyo que tenés una presentación relacionada con inteligencia artificial, como la que tengo yo también, cómo guardar esa distancia y no crear falsas expectativas con respecto a lo que la gente popularmente piensa acerca de lo que es la inteligencia artificial? Sí, un tema muy complicado, creo yo, ¿no? Eh, Como te decía, yo trato en la mayoría de mis presentaciones de hacer una demo de cómo es que funciona, ¿va? Entonces, Oracle está diciendo que tiene esta característica, pero ¿cómo funciona? Entonces, yo muestro, ¿va? ¿Y cuál es por ejemplo, un caso de uso para esta aplicación? Y sí trato de reservarme mucho, como tú dices, porque a veces el tema del licenciamiento es diferente en otros países o las leyes son diferentes en otros países. Entonces, trato de hacerlo mucho a nivel general. No, no voy tan a fondo en ese tipo de cosas. Y sí, creo que sí me limito mucho a decir lo que la documentación dice. O sea, no ir más allá, no prometer más allá, ¿no?
porque sí, tú dices, como totalmente cierto, ¿no? En un par de años esto va a ser algo que va a estallar y va a ser Ah, mucho mejor. pero no te estarías aplicando una autocensura en ese caso. Yo creo que sí, Ronald. Yo creo que sí. Porque Y pero, básicamente hay un tema que es importante y que yo creo que ya la gente hemos hablado mucho sobre lo que es los eventos de comunidades, de grupos de usuarios. No tienen que ver absolutamente nada con Oracle. Si bien es cierto, Oracle está ahí sí, detrás y todo lo demás, a los que somos directores nos ayuda con la parte de gastos, pero nosotros también tenemos que poner otra parte también, que son nuestra parte de conocimiento, sacar vacaciones de nuestros trabajos y todo lo demás, pero básicamente es un evento de grupos de usuarios. Aquí no hay ni Oracle ni nadie establece cuáles son las pautas que deben de a las existir en reglas, una es correcto. presentación. Entonces te puedes dar ciertas libertades, como le digo yo a la gente, porque Julio Ayapán, la gente lo conoce. Entonces va a estar muy atento de tu charla porque va a llegar y va a decir, ah, vamos a ver, si Julio dice tal y tal cosa, eso es porque probablemente Sí, eso es así. No es un sí, sí, cuento, es es así. cierto. Entonces, por qué no soltarse, Julio? Por qué no llegar y no autocensurarse, dejarse volar un poquito con la imaginación? Siempre, eso sí, estableciéndole a la gente, mire, como yo les decía hace 14 15 años atrás cuando se hablaba de temas de la nube. Ujú. Tuve un enfrentamiento de ahí interesante con aquel famoso, eh, vamos a ver si me ayudas con el nombre, porque yo creo que vos Richard Stallman. Ah, sí, sí, Y sí. él, De Unix. sí, de Linux, él llegaba Sí, y él sí, decía que la nube era una mega publicidad o sea, que era algo que nunca se iba a dar y que era todo, había toda una mega publicidad por detrás de eso para un tema que era simple y sencillamente que no venía al caso, que no debería aplicarse, ¿verdad? sí, Y, sí. y yo acuñé una frase que luego, interesantemente, luego se hizo popular, que yo decía que en el caso de la nube permitía democratizar el acceso al conocimiento, porque ponía el caso, por ejemplo, no sé si te acuerdas de aquella aplicación que había una aplicación de teléfono donde vos llegabas y vos retabas, yo te retaba a vos a jugar a través de conocimiento. ¿Te acuerdas que era como una ruleta y uno llegaba y había preguntas de conocimiento de distintas áreas? Sí, Preguntados, sí, sí, sí. ¿te acuerdas? Ajá, ajá. Preguntados lo desarrollan tres argentinos. Tres argentinos que se van a hacer su maestría a España. Estando en España, buscan cómo llegar y cómo hacer, simplemente hacer algo para tener algunos ingresos adicionales. Crean un pequeño proyecto, pero les va como un quebrado. Pierden todo el dinero, terminan su pasantía allá en España, regresan a Argentina y cuando están en Argentina dicen, ¿y ahora qué hacemos? Estamos recién graduados, no tenemos experiencia, pero necesitamos hacer algo. Y entonces uno de ellos llega y se está poniendo en moda el cloud, la parte de cloud, y llega y dice, ¿y qué pasa si retomamos aquel proyecto que nosotros presentamos? ¿Ok? Hacemos una aplicación donde cada quien compita el uno con el otro, porque al ser humano le gusta mucho competir, pero hagamos lo siguiente, vamos donde Julio, que tiene un pequeño almacén, y Julio posiblemente le gustaría llegar y estar en una aplicación de teléfono que mucha gente va a tener, pero Julio no va a poder pagar $100 a la semana de publicidad, pero podrá pagarnos 0,01 centavo de dólar por cada vez que un usuario vea en su teléfono el nombre de su establecimiento. Si vos tuvieras un negocio en este momento y yo llego y te digo, mira, Julio, ¿vos aceptarías a pagarme 0,01 centavo de dólar por cada vez que alguien ve tu marca personal? ¿Qué dirías vos? Por Sí, no cada lo 100 dudaría. personas es $1. Claro, Sería sí. muy poco, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente de preguntados, en lugar de buscar un solo oferente, un solo publicitario, se buscaron varios. Y el tema es que ellos cobraban por cada descarga. El tema era que la aplicación era 16 megas de tamaño y compraron con un proveedor de nube la ubicación de esa aplicación ahí para que la gente la pudiera descargar.
y él les cobraba, dependiendo de la cantidad de veces que se descargaba la aplicación, le cobraban a ellos el servicio de esa descarga. Pero por cada descarga, automáticamente, toda la gente que estaba dentro de la parte de publicidad sabían que iban a generar. Lo que no sabían ellos es que en cuestión de 6 meses iban a haber 50 millones de descargas de la aplicación. Y entonces esa gente prácticamente en 6 meses se hicieron millonarios. Sí. ¿Ok? Salieron de la pobreza. Entonces, lo que decía en ese momento, decía una persona, llegaba y precisamente aplicaba ese esquema, es que para tener un equipo o un data center que tuviera la capacidad para poder generar un ancho de banda para que se pudieran hacer 50 millones de descargas en 6 meses de esa aplicación, hubieran tenido que tener una gran inversión. Sin embargo, para Ujú. ellos, el costo mensual no superó los $15. Sí. O sea, con menos de $100 generaron millones de dólares en publicidad a través de las descargas. Entonces, ese tipo de cosas, de alguna otra manera, creo que la gente en ese momento pasa con la parte de la inteligencia artificial. Creo que todavía hay muchas herramientas interesantes que podemos utilizar, pero hace falta que alguien guíe a esas personas en el uso de esas herramientas para poderles sacar todo el jugo. Y de hecho, mucha gente todavía no se atreve ni siquiera a meterse en eso, pero están dejando una gran oportunidad de lado. ¿No crees? La pregunta es, ¿no consideras que sería oportuno dentro de una vitrina como son este tipo de eventos, que nosotros podamos llegar y ampliar un poquito esas puertas para que la gente empiece a atravesar? Era como cuando vos llegabas y empezabas a leer, te decía, mira, es que una base de datos de RAC es la muerte. Cuando uno hablaba de Ujú. un clúster Sí. de base de datos de versión 9 o 10, a todo el mundo se le paraba el pelo. Pero ya en 11 fue muy estable. Y ya Ujú. después cambió, ya, bueno, ya la gente lo confió en esa tecnología y como más. Eh, ¿No te parece que tal vez sería una bonita oportunidad de poderse mostrar? Porque si estás dando una charla sobre eso, yo sé que hay muchas cosas que tal vez vos visualizás que podrían llegar a pasar en las próximas versiones, en los próximos años, según el avance. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, fíjate, sí, sí tienes mucha razón. Y yo creo que podríamos nosotros como los speakers, ¿no? Que somos, tratar de abrir la mente de las personas, ¿no? Y eso es importante si tú sabes mostrar las herramientas y mostrar un caso de uso personal, por ejemplo. Yo estuve, de hecho, jugando hoy en la tarde con las herramientas de software as a service de OCI, de inteligencia artificial, y tienen unos temas muy interesantes. Puedes reconocer imágenes, puedes extraer texto de una imagen, cosas así, ¿no? En un par de clics lo hacen. Entonces, a mí se me está ocurriendo, por ejemplo, ahorita, y ahorita que me estabas hablando, mientras me estabas hablando, yo estaba elaborando en mi mente un plan cómo hacer una demo, un caso de uso propio, personal. ¿Qué se me ocurre a mí, por ejemplo? Procesar millones de archivos de texto, extraer pequeños párrafos de libros de texto y generar la historia de un videojuego. Yo soy muy fan de los videojuegos, por ejemplo, y ya puedo yo crear un videojuego, ¿no? A partir de muchos libros de texto épicos, por ejemplo, de cuentos épicos y venir a crear una historia de un videojuego. Eso se me ocurre ahorita, se me vino a la mente. Entonces uno puede venir y tratar de darle ese tipo de ideas a la gente, que empiece a experimentar, que empiece a jugar, porque no estamos limitados. O sea, la inteligencia artificial ahorita está comenzando y va a poder hacer cosas increíbles en el futuro, ¿no? De eso no tengo duda. Entonces creo que sí sería bonito como que empezar a picar a la gente, ¿no? Ajá. Ustedes pueden hacer esto, pueden hacer algo mucho mejor, no sé, imágenes, gráficos, Sí, es que un guión de una película, el impacto que uno puede ocasionar, o sea, es muy básicamente grande, es sí, muy positivo. Te pongo un caso muy sí. rápido, un ejemplo. Ayer tengo un amigo que él es un coach
pero capacitado en temas de neurociencia y un montón de cosas y demás. Y el domingo llega, él tiene una revista donde hace publicaciones y en sus páginas, en su homepage también lo hace. Y entonces publica algo y publica con una imagen que era tan pixeleada que uno decía, qué feo que se ve eso, pero no va con la imagen de él como tal. Entonces llego y le digo, mira, es que vi tu publicación, sé el tipo de profesional que sos, pero al adjuntarle una imagen que estás descargando de Google y que tras de eso es de muy mala calidad, no pareciera ser que es lo que vos sos y lo que quieres proyectar, porque es tu negocio, de eso vive él, de dar charlas y cosas demás. Entonces, yo estaba traveseando un poquito ahí con Leonardo y con ChatGPT y con Hing y todo lo demás. Y entonces llego y le digo, ¿me permites hacer algo? Le digo, déjame y voy a traducir ese mensaje que vos estás haciendo y voy a preparar un prompt con ayuda de ChatGPT para que sea más específico, más detallado. Y voy a crear una imagen en Leonardo ahí para que ver si te gusta o no te gusta. Cuando yo llego, lo creo, le entrego la imagen y se queda y dice, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué hiciste? Porque era otra cosa totalmente distinta. Ayer hicimos una sesión Ajá, y le expliqué en una hora cómo utilizar ChatGPT, como él, porque no es informático, no es tecnólogo, cómo usar Leonardo. Yo ya en la mañana hizo la primera publicación con una generación de una imagen a través de la generación así. del prompt con la imagen que estaba. Entonces, imagínate, llega y dice, mira, estoy tan ilusionado con lo que estoy aprendiendo y con las ideas que estoy teniendo, de que no vuelvo a copiar una sola imagen de Google. Todo De lo voy a hacer a internet, través de eso. claro. ¿Pero por qué? Porque entonces yo le decía, es que el tema es diferenciación. Es diferenciarse del resto de los demás, porque si vos tomas una imagen, todo el mundo va a decir, "Ay, ya, es que esta imagen yo ya la he visto en otra presentación más". Pero si vos que generas tus propias imágenes, llega a tener cierto impacto y sobre todo todos somos muy visuales. Entonces, así como tal vez no sea la parte visual, sino sea la parte de transmisión de conocimiento, creo que de alguna otra manera es muy importante en este tiempo precisamente tener esa libertad de poder expresar también lo que tal vez uno no quisiera decir tan duro para que otro lo escuche porque uno tal vez no está seguro de que eso iba a suceder, pero la verdad es que se vale equivocarse. Pero es mejor equivocarse que omitir algo que en el futuro vaya a suceder y que vos dijiste, ¿por qué yo no lo dije? ¿Por qué no hice eso? ¿Por qué no hice lo otro? Sí, tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Qué buena historia eso, ¿no? Sí, y entonces ve cómo nosotros podemos impactar en ese grupo de personas, porque hay un montón en ese momento, es cierto, hay que guardar las distancias, o sea, olvídense, Sí, o sea, a todos los los que nos pies están en escuchando, la tierra, exacto, ¿no? Sí, sí, olvídense que van a sí. usar chat GPT para empezar, como gente dice, para llegar y hacer una aplicación, no, vos usas para Claro. chat GPT, le das toda la información, mira, posiblemente estás pegado con algo, necesitas hacer un API y necesitas hacerlo contra un tipo de tecnología que no conoces, pero sí conoces hacerlo con otras y le puedes decir, "Mira, necesito tal cosa así, así. Ah, bueno, ya tengo la guía, ya puedo empezar a modificarlo y ya sé por dónde se va y puedo más rápido resolver ese problema. Pero no vamos a, como decía un amigo el día de ayer, que estábamos grabando un programa, a llegar y hacer un copy-paste de lo que nos da el código de ChatGPT y lo ponemos dentro de un programa en una empresa sin hacer validaciones de un montón de cosas, ¿no? Eso no se va a hacer. Pero yo creo que sí es una oportunidad muy bonita como para poder extender un poquito todo ese alcance y ese impacto que vos puedes tener en las personas con las cuales vas a hablar y abrirles un poquito esas puertas para que le quiten el miedo a la tecnología. Siempre el problema con la tecnología es que hay gente que dice que algo al ser tan nuevo, es mejor no utilizarlo hasta que otros sufran las consecuencias de ser el que va Sí, adelante. Es como cuando pasa, sí. ¿cuál es la versión del release update que vos aplicás? ¿El último o el penúltimo? Mi recomendación siempre es la última, pero
el cliente más de alguien te va a decir, no, mejor la penúltima porque es la estable, ¿no? Te dicen así, la Ajá, estable, porque alguien ya la aplicó o alguien ya la está usando, ¿correcto? ajá, pero también tiene sus consecuencias, don. El, tal vez una en base de datos, tal vez no hayas conocido esa historia, pero cuando la primera versión, la segunda versión de la base de datos 8.0, cuando todavía no era 8 y ¿Mm? sino 8.02, 8.03, liberan la versión 8.02 y ese día, una vez que lo liberan, automáticamente una gran cantidad de gente toma el parche y lo aplica de uno, ¿ok? Y en el momento que lo aplican en la de uno, inmediatamente aplicabas el parche, la base de datos se caía. ¿Así? Caía a las 5 de la tarde, en menos de 8 horas, salió la versión 8203, que Ufa, sustituía a la versión que había sido liberada temprano. sí, pues, como lo que pasó con Microsoft hace unos días, ¿no? O sea, hace unos días, Parche exacto, X, un y tema parecido. viene y vota todo el mundo, sí. El tema es que todo eso generó, se hizo mucho ruido en aquel, bueno, no se hizo mucho ruido porque aquel entonces era muy limitado la manera en cómo se globalizaba la información. Pero sí, mucha gente llegó y, o sea, eso es experiencia, como dicen. La gente llegó y dijo, Ujú. no, mejor Sí. esperémonos un toquecitos que otros sufran antes de nosotros Que sufrir las pase, ajá, que consecuencias alguien ya de, lo instale, que alguien lo use. ¿ok? Entonces, por lo menos, a menos Sí. mis recomendaciones casi siempre son, mantengámonos un release update atrás. El menos uno, Actualicemos, ah, de verdad. actualicemos parches de seguridad, eso sí, parches de seguridad hay que estar actualizados porque evidentemente no es algo que te pueda jugar, aun cuando no estés en el DMZ, ¿verdad? Pero Ujú. en los release update mantener un paso atrás antes de que llegue, porque vos te pones a ver y generalmente hay una gran cantidad de, de, de problemas que se presentan y hasta el siguiente release update es que ya realmente los está sacando. A ver, Julio, eh, vamos a ver, vamos cerrando la conversación que estamos teniendo ahorita. Y me gustaría en tu caso, ¿ok? Eh, yo creo que quiero cerrar este capítulo haciendo un llamado vehemente a la gente que nos vaya a escuchar. Eh, Esta es la 14ª edición del evento de comunidades de usuarios a nivel de la región latinoamericana. En los primeros eventos, yo sí estuve muy involucrado con la organización cuando estuvo Francisco Muñoz y cuando empezamos con todo. Hoy, por distintas situaciones, no estoy dentro de los grupos de usuarios ni de mi país ni tampoco de Latinoamérica, pero sí estamos pasando creo que que estamos pasando por una crisis bastante importante a nivel de los grupos de usuarios. Hay poco apoyo, hay eh, poca gente que llegue y está dispuesta a dar un presupuesto y a apoyar una causa como lo que es un evento como este. Y creo que estamos en una fase muy importante donde hay gente muy nueva que viene, como el caso tuyo, y creo que a ti no te gustaría que el próximo año este evento pase a ser una cosa del pasado, una historia. ¿Qué llamado tenemos que hacerle? Porque yo creo que en la medida en que las comunidades se pronuncien, participen en los eventos, estos actos sean con bastante público, Oracle va a ver que es necesario apoyarlos y no dejarlos de lado y no quitar. En este evento se bajaron una gran cantidad de speakers, se bajaron por temas de presupuesto en los distintos países y parte de eso es eso, que quieren centralizar mucho los eventos y dejar de lado a las comunidades. ¿Qué mensaje le podríamos decir a la gente, tanto a la que va a participar como a aquella gente que podría apoyar, que por qué tienen que apoyar un evento como este del grupo de usuarios a nivel de la región? Y pues fíjate que tienes muy buenos puntos. Yo creo que la pandemia, por ejemplo, afectó mucho el hecho de que la comunidad se viniera abajo. Nosotros aquí en Guatemala teníamos ya una comunidad muy robusta de gente que le gustaba este tipo de actividades, llegaba, llenaba salones, porque tuvimos antes de pandemia un evento súper exitoso con más de 200 personas que vinieron al evento.
Y muchas de las cosas que le gustaban a esas personas era aprovechar el conocimiento de las personas que venían, porque esa última vez que yo me recuerdo venía Tim Hall, por ejemplo, y ¿quién no conoce a Tim Hall? Es una entidad, ¿no? Y ese tipo de cosas hay que aprovecharlas en este tipo de actividades, porque para Oracle Community Tour, igual vienen personas de muchos países que probablemente en otra oportunidad no vas a tener la oportunidad de verlas, ¿no? Y de venir y absorber un poco de su conocimiento, un poco de su experiencia, porque eso es lo que vienen a hacer ellos. Aparte de darte un tema técnico puntual, vienen y te cuentan un caso, vienen y te cuentan cierta experiencia. Esa cosa no lo vas a poder aprender en los libros, no lo puedes ver en internet. Hay que aprovechar esas oportunidades de venir y escuchar speakers de otros países, venir y aprender de ellos directamente, porque ellos son los que saben, los que ya tienen el conocimiento, ven a futuro qué es lo que viene, como lo que estábamos hablando, ¿no? Y no hay que dejar de pasar. Esa es una gran oportunidad para mí. Es la forma en que yo también fui aprendiendo mucho, ¿no? De personas, de otras personas que compartían su conocimiento. Vale la pena invertir en este tipo de eventos. Comunidad, conoces gente muy bonita en ese tipo de eventos, conoces gente de todo el mundo que sabe de muchas cosas, no solo base de datos, todo tipo de cosas. Hay gente que no viene a darte una charla técnica, sino una charla más motivacional de tecnologías, de empieza a aprender esto, empieza a moverte en este tipo de cosas. Es una oportunidad, definitivamente yo les hago un llamado a los que nos estén escuchando, aprovechen este tipo de oportunidades porque no se dan siempre. Eh, inviertan porque es algo que les va a servir para un futuro, para tener un conocimiento más sólido de sea lo que sea a lo que se dedican ahora o sea lo que sea a lo que se quieran dedicar en un futuro. Es algo que si no, no se pueden perder definitivamente. Bueno, Julio, muchas gracias por habernos aceptado a estar aquí un ratito con nosotros. Vos sabes, por dinámica, siempre todos los capítulos de Citas Ciegas inicia con una canción, Ajá. una melodía que el invitado especial siempre selecciona. ¿Con cuál canción te gustaría que iniciáramos el programa del día de hoy? Me gustaría algo de heavy metal, no vamos a ir a algo así como muy desconocido, ¿no? No, no, Pongamos, puede ser lo que sea, puede ser lo no, que no, sea. no, 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 pongamos una canción de Metallica, creo que todo el mundo conoce más de algo de Metallica, ¿no? Hay una canción que me gusta mucho, se llama For Whom the Bell Tolls, por quien suenan las campanas. ¿Puedes poner esa, por favor? Me gustaría mucho, es de mis canciones favoritas.